Ok, bueno, buenas noches. Hoy nos vamos a dedicar a ver el módulo 3 de nuestro curso de diseño vectorial, que consiste en hacer la aplicación o ver cómo es la estructura de una marca reconocida y cómo se prepara dentro de lo que es el plano y la estructuración para la vectorización. Estamos hablando del logo de Adidas. He elegido este logo porque este logo es un logo que particularmente nos presenta unas características interesantes y especiales que podemos trabajar en algunas herramientas. Así es que permíteme, voy a compartir la pantalla para que podamos entonces conversar a partir de, esta, de esta imagen. ¿Me puedes confirmar si estás viendo La la ventana pantalla del del... distribuidor. Ajá, sí. Bueno, esta imagen que les he puesto en el módulo 3, es un poco lo que ha sido la construcción del logo de Adidas. El logo de Adidas hoy en día tiene algunas variantes. El logo, como es una marca que nos ha acompañado hace ya muchos años, la marca ha ido evolucionando y al igual que muchas marcas hacen lo que nosotros llamamos a veces un reajuste de imagen, ¿no? Una adaptación de su imagen a un modo futuro o a un modo mucho más vigente y mucho más actual de cuando fue creada por primera vez. El asunto con Adidas y con la marca Puma es que es interesante conocer un poco de la historia para poder comprender cómo fue creada, de dónde quizás salieron estas hojitas, estas imágenes, eh, porque si lo analizamos, los logos que tienen que ver con grandes marcas muchas veces son los logos más sencillos. Eh, a veces creemos que hacer una marca es combinar una cantidad de herramientas o una cantidad de factores dentro de lo visual que a veces lo que hacen es llenar el espacio, pero no nos transmiten directamente en esencia lo que corresponde como el trabajo icónico que tiene que tener un símbolo. Entonces, cuando nosotros analizamos ese trabajo icónico, tiene que ver en este caso, por ejemplo, el del 49, no es que fue a los 49 años de haber estado la marca solamente, era 49 porque era el año de creación de la marca, 1949. A veces la gente lo asocia con que, es que debe estar cumpliendo 49 años. Entonces, fíjate que como nosotros ubiquemos los elementos dentro de la composición y dentro de lo que es la propuesta de diseño, también tiene mucho que ver con cómo la gente interpreta un logo o una marca. Entonces, aquí vemos el 1949, cuando nosotros hablamos de una época o de un año, hay diferentes formas de ponerlo. Normalmente estamos acostumbrados o nos vendieron la idea sobre todo las marcas de las cerveceras, cuando nos ponen en la etiqueta o las de vino, porque se supone que para ellos es muy importante reconocer el tiempo de añejamiento que tiene el vino, ¿no? O tiene la cerveza. Y eso es como un valor agregado adicional que tiene la marca. Entonces, si a mí me permite generar un valor adicional para un reconocimiento, yo hago uso de aquellos elementos que me permiten a mí plantear unas nuevas opciones, pero debe significar algo, debe ser algo importante, si no, lo que estoy haciendo es ensuciar una marca, ¿no? Entonces, el asunto con Adidas, y que es el ejemplo que vamos a trabajar, es porque cada construcción de estas propuestas implica una forma diferente de trabajar. No sé si has tenido la oportunidad en Ilustrador de trabajar los textos en trayecto. ¿Sabes cómo se ponen los textos en trayecto? Bueno, no he trabajado mucho con eso, pero hice algo parecido, pero no fue en Illustrator. Ok, cada vez las herramientas van avanzando más.
antes y se pueden usar de formas mucho más fáciles. Hace algunos años el ilustrador era un poco complejo a la hora de manejar un texto en la dimensión de una curva, o hablamos de un trayecto cuando el texto va siguiendo un determinado dibujo o un determinado camino que nosotros le marcamos. Por eso hablamos de que es un texto en trayecto. Hoy en día las últimas versiones de Illustrator nos permiten hacerlo de manera mucho más fácil, mucho más dinámica que antes y que quizá otros programas, porque todo esto es al final una conversión de factores donde se combinan herramientas para poder trabajar. Antes yo tenía que hacer las líneas por separado, los textos por separado, tener todo agrupado para después marcar el trayecto y que el texto se adaptara al trayecto. Hoy en día todos esos pasos han sido simplificados y cuando nosotros adaptamos texto al trayecto o a una forma cualquiera, va a ser mucho más dinámico. Pero quisiera, antes de que fuéramos directo al ilustrador, que viéramos un pequeño video de lo que es Adidas versus Puma, que en algún momento lo comentamos en clase pasada, es una marca es una marca alemana que fue iniciada hace muchos años por un par de hermanos y que de alguna manera la separación de esta compañía es lo que genera dos grandes marcas, Adidas y lo que hoy conocemos como Puma. Entonces voy a dejar de compartir un momentito esto para que veamos. Es un video muy corto de 3 minutos donde nos explica un poco en esencia cuál ha sido esta historia. Porque, ¿por qué me gusta mostrártelo? Porque cuando uno hace una marca, cuando uno genera un logo, uno debe saber dónde inició la marca, cuándo inició, cuál es esa motivación que tiene la marca en esencia de su negocio, qué le gusta al cliente, qué le gustaría al cliente destacar de la marca. Son esas cosas importantes que cuando uno tiene una reunión con el cliente, uno debe como diseñador tratar de indagar o tratar de preguntar siempre, ok, ¿y usted cómo visualiza su marca? Eh, ¿Qué color cree que usted que va a hacer énfasis en su imagen, ¿no? Porque aunque sea un color completamente opuesto a lo que en realidad significa el color y la recomendación que nosotros podamos darle, lo más importante es que el cliente entienda y sepa y se dé cuenta que nosotros como diseñadores estamos interesados en reconocer las bondades de su marca y lo que él reconoce que es su marca para podernos nosotros transmitir y ayudarles a comunicar, ¿no? Entonces, es muy importante el diálogo que haya y que sean completamente abiertos y que el diseñador no sea una persona que pone trabas a la hora de generar una marca, sino todo lo contrario, que el diseñador sea la persona que ampliamente recibe toda la información de ese cliente para poder trabajarla y recomendarle dentro de lo que profesionalmente nosotros podemos hacer. Porque nosotros normalmente podemos recomendar que un logo sea rectangular, que un logo sea circular, que un logo sea cuadrado, dependiendo del tipo de producto, ¿no? Porque pues para eso nosotros también hemos investigado un poco y hemos estudiado un poco lo que es la psicología del color, la psicología de las formas, y todos a la hora de hacer diseño o hacer composición vectorial tienen un gran peso, o sea, porque utilizamos formas curvas, por qué no utilizamos formas rectas o por qué viceversa utilizamos formas rectas y no formas curvas. Entonces, hasta la mínima disposición en la composición de una línea, de si la estamos poniendo horizontal, vertical o diagonal, tiene un sentido. Entonces, es muy importante para nosotros, más que solamente utilizar las herramientas del ilustrador, entender el lenguaje que nosotros podemos llegar a darle con los vectores y de forma muy simplificada a una gran marca. Podríamos hacer el ejercicio de buscar, y ahora lo vamos a hacer, cuáles son los logotipos de las marcas de auto, por ejemplo, más famosas. Y cuando empezamos a analizar
esas marcas nos damos cuenta que en realidad los logos son sencillos, pero dicen mucho a través de la línea, dicen mucho a través del color, dicen mucho a través de la tipografía, que es uno de los puntos que estamos para ver ya casi al final de este módulo. Las tipografías también son esenciales y son cruciales a la hora de nosotros hacer una propuesta gráfica, porque primero nosotros pues entendemos lo que quiere el cliente, luego nosotros tratamos de hacer varios borradores, normalmente uno no hace una sola propuesta, normalmente cuando uno está proponiendo una imagen corporativa o una marca, uno hace 3, 5, 6 bocetos y a la par hace uno lo que se llama un estudio tipográfico. Y el estudio tipográfico viene siendo precisamente seleccionar de una gama de tipografías que nosotros como profesionales creemos que le convienen a la marca para que, viendo diferentes opciones de posición, grosor, tamaño, veamos cuál es la que mejor se adapta a lo que nosotros queremos decir o a lo que nosotros queremos que la gente entienda de una, de una marca como tal, ¿no? O de un producto que tiene un nombre que se establece a veces por encima de una marca, ¿no? Porque eso también puede pasar. Entonces, permíteme, voy a compartir. Para que menciona eso de los logotipos de las marcas más importantes siempre son más sencillos. También he visto mucho eso en los logos de las casas de moda, las que Ah, son más importantes del mundo. es que las marcas al final no son algo complicado, las marcas son precisamente un espacio donde nosotros un ícono donde nosotros nos proponemos definitivamente contar algo, contar la historia, ¿no? Entonces, bueno, sobre Adidas y Puma hay muchos videos, hay muchas historias, pero quizá para mí una de las más importantes de todas las que he visto es esta que vamos a ver acá. No se escucha el audio, profe. Ah, ¿estoy compartiendo audio? No, no lo estás escuchando. No, no estoy escuchando el audio. Dame un minuto para ver cómo compartimos el audio. Esta es la que yo tengo aquí. Esta es la que quiero ver. A ver, compartir, compartir. Yo tengo como un libro que mi papá me trajo donde tiene es de moda, tiene todos los logotipos de las casas de moda y me cuesta ver que son bastante sencillos. Ajá, Hablar de las Gucci, marcas, ¿no? Exacto. Versace, Prada, Dior, Louis Vuitton, Louis bastante, Vuitton, ajá. eh, Polo, Marco Polo, Calvin Klein. Ok. Calvin Klein, exacto, porque se generó como en los zapatos también, es que además se van generando tendencias y entonces, claro, hay una industria que tiene una cierta tendencia, la industria de los automóviles tiene una tendencia, la industria de la moda tiene otra y precisamente eso es las marcas de ropa. Hubo un tiempo en que la marca de ropa era, no sé si recuerdas una marca de ropa que era Mango y hoy en día es MNG, ¿no? Y eso es producto no solamente de una moda como tal, sino que fue tendencia y se quedó firme dentro de lo que es dentro de lo que es la estructura de cómo se identifica la moda a nivel visual. Estoy tratando de encontrar la pantalla donde tengo el net. Lo otro también que vi fue el logotipo de la marca, la tienda Zara, que es de ropa, Uh-huh. que esto como que, no sé, como que presionaron las letras, ahora están todas pegadas. Y
y un poco de comentarios negativos que no les gustaba y A ver, probar. Tú ahí escuchas, bueno, como compartido, yo estoy escuchando mi sonido. Es raro que yo no pueda que no me comparta el sonido, porque normalmente cuando yo comparto la ventana, automáticamente se comparte el sonido. Voy a volver a intentarlo, a ver, porque aquí no me da otras opciones. Las opciones tengo eh, solución, configuración. Bien, creo que estamos bien. Vamos de nuevo. ¿Será porque estaba compartiendo una ventana? Voy a intentar decirle que va mi pantalla. Tengo que compartir, sí, ahora sí voy a compartir. ¿Me confirmas, por favor, si ya estás viendo mi pantalla? y no. Está como cargando. Hoy hemos tenido bastantes problemas con el internet. En varios lugares me han dicho que ha estado el internet eh, fluctuando, estando, pero aquí yo lo veo bien. Compartir. ¿Y ahora? ¿Ahora sí lo ves? Sí, Ahí. veo la pantalla, ¿Qué estoy viendo en mi pantalla? el Meet, El Meet. ¿Y ahora? YouTube. El YouTube. Sí. Muy bien. ¿Ahí están escuchando? Puede darle play, que no escuché muy bien. A ver, ya lo vuelvo a poner. Estoy verificando que tiene el sonido. Se escucha pero como distorsionado. ¿Cómo? Se escucha pero como distorsionado. Escucha lento, será. Devuelvo para ver. Dentro del mismo Meet. Intentar. Ahí le subí. Porque no me da más opciones de notificar. Pero bueno, vamos a tratar. No se escucha muy bien, profe.
Ok. No sé si lo escuchaste bien. Bueno, afortunadamente, pues el video tenía sus subtítulos. Eh, ¿Lo pudiste escuchar? No, no lo pude escuchar. Lo estoy acá viendo acá en mi computadora. Ah, bueno, lo puedes ver, eso te iba a decir, lo puedo compartir igual después el enlace para que lo tengamos en cuenta. La idea es que básicamente nos hacen caer en cuenta de que una marca no es solamente lo que se ve, ¿no? Una marca es mucho más, una marca es una combinación entre lo que nosotros podemos producir como una imagen y lo que realmente se mercadea de la marca. En el caso de estos grandes del deporte que son Adidas y Puma, que tienen unos competidores muy fuertes, que hoy en día son Nike, New Balance, Reebok y pues otras marcas que quieren abrirse mercado, ¿no? Vamos a analizar un poco, voy a presentarte aquí la, los logos de marcas deportivas en general. Y vamos a hacer un comparativo también con los logos de las marcas de los autos, como te mencionaba, para que precisamente tengamos en cuenta cómo son sus formas, ¿no? De dónde surge todo este movimiento. Voy a compartir, que he hecho nuevamente aquí. La pantalla. Y vamos a ver estas marcas, que son las marcas eh, deportivas por excelencia, cómo se manejan, ¿no? Cómo son sus formas, cómo son sus logos. Vamos a buscar una por aquí, que tengamos varios que podemos ver. Aquí. Okay. Aquí podemos ver marcas deportivas, cambios de colores, cambios de formas. Adidas era esto, ¿no? Adidas, estamos acostumbrados a ver esto. Hoy en día nosotros vemos esto. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Cuál será el cambio o qué será lo que me quisieron decir ahora con esto en lugar de esto? ¿Qué crees tú que significa ese cambio que tuvo esa marca de esto a esto? O esto, porque mira que aquí también hay Adidas y es importante. Cuando nosotros no reconocemos o no sabemos lo que hay detrás de o en la historia de una marca, a veces es complicado poder dar nuestra opinión. Parte importante de la marca es cuando resuelven poner las tres líneas. O sea, Adidas desde su inicio, desde su principio, lo que ha identificado la marca han sido tres líneas. Las tres líneas eh, diagonales que tienen sus zapatillas en los laterales. No hay zapato de Adidas que no tenga esas tres líneas, porque de hecho son su identificador, ¿no? Entonces, claro, no importa, fíjate, cómo nosotros hayamos visto la marca, esas tres líneas tienen que estar vinculadas en su propuesta. Entonces la marca fue evolucionando y la marca de lo que era antes, que igual mantenía sus tres líneas y que así la conocemos todos, vino mutando ahora a esto que nosotros vemos acá.
¿no? Pero esto que nosotros vemos acá, si tú te fijas, es como si fuera una zapatilla. Esta es la parte de la punta del zapato, ¿no? Esto que está aquí, y esto, la parte baja de la suela, y aquí están sus tres líneas. Quizá si nosotros no vemos la forma de la zapatilla cuando vemos la marca, es porque no lo hemos estudiado o porque no hemos caído en cuenta que esa esencia es la que tiene detrás. Es como cuando vemos la marca de Reebok. Cuando nosotros vemos Reebok, Reebok de hecho fue una de las marcas que se estableció como zapatos para correr, ¿no? Cuando salió Reebok. Y Reebok, mira, en su esencia, Reebok analiza que Reebok era esto, pero siempre ha tenido esto, que significa como la trayectoria de una calle por la cual pues se ha diseñado que va la marca, ¿no? Ahora, Reebok primero, todas estas marcas primero sacaron zapatillas, luego sacaron su línea de ropa deportiva, porque de alguna manera era un complemento, no siempre nacieron siendo lo mismo que son hoy en día. Son muy pocos los que se han mantenido única y exclusivamente en la línea de las zapatillas. Nike también tuvo su cambio, la marca nosotros siempre la reconocimos así y de alguna manera esto fue mutando hasta que hoy en día muchas veces encontramos solamente este loguito. Ya la marca está tan posicionada que nosotros no necesariamente necesitamos ver que diga Nike para saber que es Nike. Solamente con que diga Just Do It, porque además ellos hicieron un trabajo de marketing tan bueno que pusieron en primera línea y en primer reconocimiento de consumidor su eslogan, Just Do It, ¿no? Ni siquiera su marca. Así es que esos son juegos que hay de mercadeo para poder estar por encima de otras marcas como tal. Converse ha sido una marca de años y Converse muy pocas veces se ha visto que haya hecho alguna mutación o algún cambio, porque desde que fue realizada con un efecto visionario, o sea que de hecho cuando Converse nace, la tipografía de Converse es diseñada específicamente para la marca y hoy en día se reconoce como cuando nosotros vamos a buscar una marca, perdón, una tipografía en internet, podemos buscar tipografía como cuando buscamos las tipografías de Disney, ¿no? Entonces, es la tipografía de la marca. Así que es interesante. La otra importante a nivel deportivo siempre ha sido New Balance, que también a través de los años siempre la hemos visto, ella se ha mantenido y lo que se ve en general en las líneas de lo que maneja la parte deportiva es movimiento. O sea, yo creo que de estas marcas es interesante ver que siempre hay una figura que me denota el movimiento, porque son marcas de deporte, ¿no? No son marcas de algo estático, sino que todo lo contrario implica movimiento. Así que en New Balance las líneas de movimiento que terminan en punta van indicando como un destello en el logo de Nike, es el mismo dinamismo de la aprobación, porque del ganchito del aprobado en Adidas, pues su línea de zapatilla hoy en día, en Puma el mismo animalito, ¿no? Es lo que en Reebok, como veíamos la trayectoria de la calle, en Spalding, que es una marca también que no es de zapatos propiamente, sino de otras cosas a nivel deportivo también, vemos que hay movimiento. O sea, es como la general de las marcas que tienen que ver con lo deportivo. Si nosotros ya no nos dedicamos a lo deportivo, sino que nos trasladamos al mundo de las marcas de autos, también vamos a poder identificar una constante. Y es que en algún momento las marcas se fueron poniendo, esto que va a una página china. No me quiero meter allí porque no sé de qué me están hablando. Déjame regresar.
Déjame regresar para poder ver solamente las marcas. Aquí hay unas que tienen los nombres. Este, por ejemplo, fue un ejercicio que salió hace un tiempo, que le decían a uno, es que, ok, díganos cuál es la marca para ver si tú la reconoces, si tú sabes con su logo, porque si te das cuenta, ninguna tiene el nombre, ¿no? Era precisamente para ver cuál era ese posicionamiento de las marcas. Fue muy buena esa campaña, fue bien exitosa porque ahí nos dimos cuenta precisamente de la posición que tenían cada una de estas marcas. Estoy tratando de buscar uno sencillo que se Hay otro vea. ejercicio que he visto de esos que como que le cambian los colores a los logos y ponen allí para ver cuál es el correcto. Ajá, porque precisamente nuestro cerebro está adaptado y dispuesto. A mí César me permite, mira, por ejemplo, la marca Nissan ha mutado su marca. Nissan era esto. Hoy en día Nissan se ve mucho más elegante porque hoy en día Nissan es esto, ¿no? Entonces, también con la BMW inició siendo esto que está aquí, por ejemplo, algo que desde que inició tenía un aspecto visionario, pero no tenían esto que vemos hoy en día, que fue como también una especie de moda a nivel de los autos y fue que necesariamente tenían que verse en tercera dimensión. Eh, Muy pocas marcas se quedaron sin hacer énfasis en esa categoría del 3D. O sea, todas las marcas de autos, absolutamente todas, mira cómo se convirtió Ford, cómo se convirtió Mazda, cómo se convirtió Toyota, cómo se convirtió Renault, o sea, absolutamente todas las marcas se pasaron y se trasladaron a ese 3D. ¿Cuáles fueron las que se quedaron definitivamente porque eran tan fuertes, pero tan fuertes que no merecieron un cambio, por decir, o una modernización? Eh, Ferrari, Mitsubishi. ajá, Mitsubishi, Lexus, por ejemplo, también, y Subaru también fue esa marca que no veo aquí, pero fue una de esas marcas que se quedó siendo Ahí 2D. estaba, profe. Sí, yo no la vi, ¿dónde estaba? En esa misma, Sí, en a esa ver, misma. ¿dónde está acá, Subaru. Subaru, de hecho, no fue tan agresiva su cambio, pues, no mantenía algo así muy espectacular. Audi, eh, vemos cosas así. Esto es lo que nosotros toda la vida conocimos de Ford, ¿no? Normalmente. Y esto es lo que nosotros reconocimos toda la vida de Honda. Hoy en día eso ya no existe. Hoy en día, y esto es lo que nosotros reconocíamos de Toyota. Entonces, esto que empezó y evolucionó, terminó siendo esto. Hyundai creo que todavía maneja un poco su imagen, pero ya todas estas marcas se ven muy parecido además que todas tienden como a unificar, no sé si te has dado cuenta que todas tienden a utilizar el color plateado, Sí, eso es lo que he visto, que porque, tienen como un tono así, ya esto, ya pero como eso no es metálico. gratis, exacto, eso es porque resulta que dentro de los metales preciosos, el que tiene mayor eh, es lo que llaman el platinium, porque es más valioso que el oro, es más valioso que la plata, y en realidad tiene este aspecto así de color, pues, gris metalizado, ¿no? No es propiamente el plata, sino el platino, lo que llaman el platino. Así es que bueno, eso por un lado. Yo quería que hiciéramos este pequeño análisis así rápido, que buscáramos y todo, porque es importante, o sea, precisamente reconocer lo que es el trayecto de la marca, ¿no? Y cómo la marca va evolucionando para hoy en día. Fíjate, mira la Honda, la Hyundai, perdón, que hablamos hace un momento, Toyota, Renault. Estas precisamente son marcas que han ido eh, a la vanguardia y que de alguna manera sí han hecho su evolución. Entonces, bueno, lo más importante no es solamente aprender a trabajar las líneas, sino aprender a entender que cuando uno ofrece una marca, uno no solamente ofrece una imagen,
uno lo que está ofreciendo es una historia detrás, ¿no? La historia detrás de la marca. Voy a que trabajemos ahora entonces con lo que es la construcción de las líneas de la marca Adidas, para que tratando, lo que vamos a hacer es tratar, y quiero que lo hagas conmigo, que lo vayas haciendo conmigo, abre tu ilustrador, eh, te comparto la imagen y vamos viendo cómo la vamos a construir. No sé si la puedes bajar. Tienes abierto el Moodle, si quieres te la comparto igual ahora que la tengo aquí como imagen. Me la puede enviar por Por correo. WhatsApp, sí, o por WhatsApp te sirve si te la mando. Eh, Mejor por correo. por correo, porque Ok, a veces el WhatsApp abre muy lento cuando tengo el ilustrador abierto. ok. Aquí lo tengo en una mesa y lo voy a... Ese es un proceso que de hecho también tenemos que aprender a hacer. ¿Tú ya estás viendo mi ilustrador? Yo todavía no lo estoy compartiendo contigo. No, no, todavía no lo está compartiendo. Voy, ya te lo enseño. El otro logo que también he visto que ha evolucionado así bastante es el de las papitas estas, las Pringles. Ujú. Es que por lo general las marcas van evolucionando cada cierta cantidad de años. Se convierte como en un ejercicio de renovación de su imagen. Ok, cuando nosotros tenemos un archivo en Illustrator, que es lo que nosotros estamos trabajando, nosotros podemos guardarlo como el mismo ilustrador como tal. En este caso, pues tiene la, la marca. Voy a enviarte el mismo ilustrador. ¿Qué versión de ilustrador tienes? Yo creo que hablamos la vez pasada que teníamos la misma, ¿no? Sí. Ahí. Voy a dejarlo en descargas. Lo que hacemos es que ya te lo comparto. Ya te lo compartí. Me avisas cuando ya lo tengas abierto para que entonces lo vayamos trabajando a la par. Ok.
Bueno, la idea es que lo tengas abierto y que si quieres podamos ir haciéndolo a la par. Voy a hacer pues una explicación y donde tú quieras que paremos o sea una herramienta que tú no conozcas, pues lo hacemos de una manera más detenida, ¿no? La ventaja es que igual tú ya manejas algunas herramientas y pues no tenemos que hacerlo todo de cero, eh, sino que vamos viendo cuáles te aportan, ¿no? Lo primero que uno hace siempre que va a trabajar en Ilustrador, que no hemos hablado, es preparar la mesa de trabajo. Normalmente uno hace cuando va a crear un documento nuevo, uno abre un archivo nuevo y lo primero que le pregunta cuando uno quiere un archivo nuevo es pues las dimensiones de la mesa de trabajo, ¿no? Normalmente nosotros podemos adaptar esas dimensiones en medidas de milímetros, píxeles o pulgadas, como mejor nos acomodemos. En Panamá trabajan mucho con pulgadas. Yo en lo personal trabajo mucho con centímetros, pero pues eso es algo muy del lugar donde nosotros estemos y cómo nos acomodemos a trabajar. Siempre es mejor tener todo el complemento, siempre pensando que es CMYK, hablábamos la última vez, que es preferible y que se trabaje en alta resolución. En alta resolución siempre son 300 puntos por pulgada, que en este caso pues es la configuración que normalmente nosotros tenemos. La ventaja que tiene Illustrator es que me permite a mí poner la medida que yo quiero. En este momento voy a trabajar con una hoja tamaño carta que es 8,5 por 11 vertical. Yo también podría ponerla aquí inmediatamente horizontal para que se abriera mi primera mesa de trabajo. Yo creo la mesa de trabajo y al crear la mesa de trabajo, entonces me permite a mí en las herramientas que tengo en la caja de herramientas al lado derecho ver cómo nosotros tenemos una opción que habla de las mesas de trabajo y que yo puedo ir agregando tantas mesas de trabajo como yo considere. Ahora, yo puedo ponerlas aquí o directamente desde aquí decir yo quiero 10 mesas de trabajo porque yo cuando voy a crear, cuando quiero modificar, yo voy a ir agregando las mesas aquí una a una. Eso depende mucho de cómo yo sepa que voy a trabajar. O si yo sé y he hecho un borrador previo de una diagramación, cuántas hojas o páginas tengo, pues las puedo pedir desde el principio en el momento que tengo mi preferencia de cómo trabajar o cómo editar las mesas de trabajo. Cuando ya tengo la mesa de trabajo preparada y lista para empezar a hacer mi proyecto, también yo puedo hacer otros ajustes adicionales, que son ver las opciones de la mesa de trabajo. Esas opciones tienen que ver con eh, algunos puntos de referencia. A mí me gusta cuando estoy trabajando ediciones tipo revista o ediciones de que tengo que mantener un cierto sangrado, utilizar estas opciones de mostrar la marca central y mostrar las áreas seguras de video. Esto lo voy a marcar para que te des cuenta qué es. Son estas líneas guía que aparecen en verde y eso dice que son marcas de video, pero en realidad son marcas que me establecen a mí un sangrado de aproximadamente media pulgada. ¿Cómo yo puedo saber qué dimensión tiene del borde hacia adentro? Única y exclusivamente cuando yo saco a relucir las reglas de trabajo. Entonces, yo normalmente voy a pasar al ejercicio donde tengo todo. Aquí voy a volver a decirle que quiero eh, ver las opciones de la mesa de trabajo. Voy a decirle que me marque el punto central y el área de video, que es lo que yo, perdón, eso me estuvo rápido. Que es lo que yo normalmente quiero ver. ¿Ya? Entonces, ¿dónde recuerdas que debemos sacar las reglas? En todo lo que son las ventanas o en ver. Estas son mis dos partes del menú favoritas porque es donde yo tengo casi absolutamente el poder completo de todas las herramientas. En ver, vamos a buscar las reglas y las reglas, le digo mostrar reglas y entonces aparecen inmediatamente aquí en la parte superior pues la regla horizontal y la regla vertical.
La distancia, y yo te decía la semana pasada, uno puede poner, fíjate que aquí aparece 220, pero no sabemos 220 qué, porque al final pareciera que estamos trabajando en milímetros. ¿Cómo yo me cambio de unidad? Cuando vengo y le digo que yo quiero a mi mesa de trabajo, que yo quiero ajustar eh, las características de la mesa, yo tengo simplemente el tamaño, ¿no? Aquí lo ves. Pero cuando yo le digo que quiero, cuando yo quisiera cambiarme, yo no tengo que modificar la mesa de trabajo como tal, sino ajustar el documento para yo cambiar la unidad. Yo le digo ajustar el documento. Y cuando ajusto el documento es que yo le cambio la unidad, no a la mesa de trabajo. La mesa de trabajo me permite cambiar el tamaño de página por página, pero las unidades yo las cambio en ajustar documentos siempre. Cuando yo cambio las unidades en ajustar documentos, estas reglas aquí ya se trasladaron se deben trasladar a una unidad de pulgadas, pero a veces, o sea, nosotros estamos trabajando aquí, estoy viendo la mesa de trabajo como tal, pero no veo que esto haya inferido en cambio hasta que yo no me traslado a la mesa. O sea, si yo no aplico, o sea, yo no veo el cambio. Si yo no hubiese tocado las mesas de trabajo, aquí me seguía apareciendo la regla con las medidas anteriores, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta. Ahora, ¿cómo yo muevo el eje de medida de una regla? Me paro en la mitad. O sea, tú sabes que esta es la horizontal y esta es la vertical, pero aquí hay un punto donde se encuentran las dos. En esta esquinita donde se encuentran las dos, si yo mantengo el clic oprimido y lo arrastro, se viene conmigo no una línea guía, sino una línea de medida. Entonces yo ubico ese punto donde yo quiero empezar a medir. Yo quiero empezar a medir. Si para mí es importante empezar a medir en la esquina superior izquierda, porque quiero medir la hoja de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, yo soltaría el eje de coordenadas ahí. Pero si yo tan solo quiero medir hacia el ancho de la página, no importa yo dónde lo suelte, porque esta medida no me importa, la que me importa es esta. Y aquí se me traslada inmediatamente el punto cero. Yo puedo sacar una regla, desde las reglas saco una línea guía, la establezco allí la pongo, y ahí yo voy a mover mi centro para que empecemos a medir, ahí sea el punto cero. Aquí, entonces, yo tengo una regla ya trazada sobre mi mesa de trabajo. Yo verifico, digo, ok, sí, estoy trabajando en pulgadas, tengo 8,5, aquí lo estoy viendo, y tengo aproximadamente de, de línea de espacio un poquito menos de la media pulgada, ¿no? Es esta primera sangrado que me da cuando yo pongo estas líneas de visión de video. Son muy prácticas porque ellas están ahí solamente para indicarme que yo debo tener en cuenta ese espacio que hay entre una y otra. Si te fijas también, es importante que ellas se marcan donde yo las pongo. O sea, yo las puse en la mesa de trabajo 3. Fíjate que en la mesa de trabajo 1 no están. Si yo tuviera más mesas de trabajo, yo necesito seleccionar, y quiero que salgan en todas, en la medida que yo voy anexando características de la última que yo creé, entonces ellas se van creando. Pero si yo no las creé desde el principio así, y yo creé y tengo 20 mesas de trabajo, y después es que quiero que se visualicen estas líneas, entonces yo tendría que tenerlas seleccionadas desde la 1 hasta la 6 para que ellas me tomen a mí todas las características que yo le quiero dar. Ahorita la número 1, yo creería, se quedó eh, sin esas indicaciones, ¿no? Porque no la tenía seleccionada, porque la hice así. Aquí identificamos cuál es la que queremos ponerle las nuevas características y la volvemos a trabajar para que todas nos queden igual. Eso es algo que tiene la herramienta y que podemos nosotros igual trabajar a gusto. Por ahora a mí no me interesa trabajar con esto porque esto solamente es una referencia, así es que no la voy a poner adicional.
Entonces, quiero hacer un rectángulo exactamente igual al que tengo acá. Entonces, para eso yo igual tomo la herramienta de rectángulo, antes solamente venía esta de rectángulo y yo tenía que buscar el redondear las puntas en otro momento, en otra herramienta. Hoy en día, como te digo, los programas van avanzando y nos permiten a nosotros hacer elementos muy rápidamente. Yo hice un elemento. A veces hacemos un elemento y no lo vemos. Es porque aquí las herramientas no tienen color, ni el fondo ni la línea. Vamos a poner un color diferenciador para poder darnos cuenta que sí lo estamos viendo. Entonces, si yo quiero poner color al fondo, el ilustrador tiene la ventaja que tiene dos tonalidades, la del fondo y la del el contorno. Entonces, a mí normalmente me gusta trabajar solamente con fondo, casi nunca pongo una línea de contorno a no ser que sea estrictamente necesario, porque las líneas de contorno lo que hacen es que a veces se pixelan o se rompen y entonces generan como basuritas en la composición. Cuando, a nivel de experiencia, cuando nosotros tenemos esto, que pareciera que es solamente un círculo en contorno grueso, en vectores no se recomienda trabajarlo con el grosor de la línea, porque a la hora de que yo necesite escalar un, un determinado elemento, si yo no lo he hecho como una forma, sino como una línea, la línea pierde el grosor. Y eso es súper importante, porque si me pierde el grosor, me está perdiendo y se me está deformando el logo original. Por ejemplo, eh, vamos a tratar de trazar aquí un círculo. Hablamos de que para que sea círculo debemos mantener oprimida la tecla Shift para que sea completamente regular, ¿no? Entonces ahí, bueno, ahí lo tenemos trazado con una línea amarilla. Vamos a decirle que tenga un contorno de color negro para que lo veamos. Ese contorno automáticamente me da unas propiedades aquí a su derecha, que es el grosor de la línea. Vamos a poner que tenga un grosor 8 para verlo. Y pues digamos que no tenga color, ¿no? Entonces, en teoría, yo ya tendría algo muy similar a esto que está aquí, ¿no? A ese contorno. Si yo traslado ese contorno y yo me cambio en la escala, fíjate lo que va a pasar. ¿Qué le pasó al contorno? Se puso como más grueso. En realidad no está más grueso. La característica sigue siendo la misma, mira. Yo me paro ahí, me paro en esa figura y aquí me dice 8, no ha cambiado. ¿Qué es lo que sucede con los contornos? Y esto es súper importante a nivel de vectores. Resulta que los contornos me mantienen el, el diámetro del grosor que yo le pongo. En este caso yo le puse 8 puntos. Pero ¿qué sucede? Que no es lo mismo tener 8 puntos cuando tengo un diámetro de 5 centímetros a cuando tengo un diámetro de 1 centímetro. 1 centímetro con un grosor de 8, wow, eso es excesivo, pasa lo que estamos viendo. O si necesito hacer lo contrario, aumentar el tamaño a 15 y mantener un contorno de 8, el contorno se va a ver en la visual, se va a comprender como si fuera mucho más delgadito. Pero no es que el contorno esté cambiando, lo que está cambiando es el tamaño de la forma, que cuando la pongo en paralelo versus el contorno, pues no me funciona, porque entonces estoy deformando las características y las propiedades de mi logo. Para que esto funcione y yo pueda escalarlo sin necesidad de tener el temor de que esto está pasando, la forma correcta no es hacer eh, una línea de contorno. La forma correcta es hacer dos círculos, uno encima del otro, que se corten y que se conviertan en una forma, en un vector, no en una
no en una línea de cierto grosor. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Igual hacemos un primer círculo, le quitamos, es un poco lo que es la experiencia de la práctica, le quitamos el grosor a la línea, simplemente le vamos a poner un color para diferenciarlo, un color cualquiera, entonces verde. Hacemos otro círculo. ¿Qué sucede si yo quisiera hacer un círculo concéntrico? ¿Cómo tendría que hacerlo para mantener el otro adentro? Si yo tengo el círculo y lo mantengo con el shift oprimido, me da la figura normal y lo puedo escalar. Pero si yo quiero hacer otro exactamente un poquito más adentro, no me permite copiarlo, pero sí me permite verlo. Entonces, si yo hago esto, fíjate que me permite verlo, pero no me permite copiarlo, ¿no? Entonces tengo que solamente tener en cuenta que yo copio y pego, pero lo que hago es que le cambio el color para poder ver la dimensión o el trazado que estoy haciendo. Lo mantengo con el control para ver que se mantenga la proporción. Y si yo me pongo a tratar de centrarlo de cualquier forma, siempre me va a quedar corrido. Entonces lo que debo usar es las herramientas correspondientes para alinear. Selecciono las dos figuras y en estas que están aquí le digo que por favor centre en la vertical y centre en la horizontal. Cuando yo centro ya, entonces tengo dos figuras. ¿Qué debo hacer con esas dos figuras? Debo fusionarlas, recortarlas, interceptarlas. ¿Qué crees que se debe hacer? Yo puedo, aquí tengo varias opciones. Yo puedo dejar, recuerda que son formas, entonces yo puedo simplemente dejar una forma detrás de la otra. En este caso, la forma de abajo negra, la forma de arriba blanca. Esa es una opción. Y agruparlas con control G o con objeto agrupar, que es control G, ¿no? Cuando yo ya las tengo así, fíjate lo que va a pasar ahora cuando yo disminuyo el tamaño de la imagen. Voy a copiar la imagen acá. ¿Qué está pasando? Simplemente si yo me acerco, va a mantener en la visual el aspecto que debe tener el círculo dentro del otro círculo. No sé, ¿por qué? Porque estoy trabajando formas, no estoy trabajando contornos. El asunto de los contornos en el ilustrador es bien complejo. Entraría en cualquier programa de diseño vectorial, porque precisamente es lo único que me garantiza a mí tener formas y no contornos a la hora de escalar un logo, que no voy a sufrir el problema eh, de que se me distorsionen las formas. Ahora, lo otro que yo pudiera hacer definitivamente es quedarme con solamente el anillo, ¿no? Ese anillo interior, que para eso entonces igual tendría que empezar a probar con estas herramientas qué es lo que hace una con la otra. Normalmente lo que yo hago es como fusionarlos, y luego elimino ya al fusionarlo ya se elimina como cuando queda una sola forma, y al fusionarlos yo ya puedo poner un color cualquiera y el color cambia simplemente con que yo toque la forma. O sea, yo ya puedo saber que es un anillito que yo pongo, fíjate, ya se convirtió como en un lente, ¿no? Mira, no tiene el fondo blanco que tenía hace un momento. Si yo le digo control Z,
y me regreso, esta primera forma, si yo la pongo aquí, es una sobre otra. Pero cuando yo las fusiono, cuando yo las corto, ¿cómo se dice? Las superpongo, ellas automáticamente cuando yo las tengo agrupadas y utilizo esta herramienta, pues se genera un corte automático y esas que eran dos formas ya ahora es una sola. Eso es lo que sucede. Y entonces me hace esto que son los ajos. A veces pareciera que lo más básico no fuera importante, pero te vas a dar cuenta que esto te va a servir muchísimo siempre para diagramar. Tener en cuenta que uno nunca debe usar contornos a no ser que sea estrictamente necesario. Una de las formas en las que hay que usar contornos, de hecho, es en el texto, porque cuando tenemos impresos y tenemos textos blancos sobre fondos oscuros, normalmente la tipografía cuando se imprime se come un poquito la tinta y entonces las tipografías quedan muy delgaditas. En ese momento es que nosotros tenemos que saber que a las tipografías necesitamos ponerles un borde para que ese borde proteja un poquito precisamente la línea de la tipografía y el color de afuera no se coma el texto. Pero todas esas cositas son experiencias que uno va sumando a través de ver cómo salen las impresiones y cómo se van avanzando. Ahora, esto para mí era muy importante, esta primera parte de cómo nosotros hacemos anillos. ¿Por qué? Porque fíjate que aquí tengo un doble anillo en esta parte. ¿Lo notamos? Aquí hay un doble anillo, pero aquí también hay una línea, un borde con una línea o es otro anillo. Aquí hay una línea, aquí no hay un anillo. Entonces, para poder dejar ese espacio, en realidad, siempre se debe trabajar con formas, no con bordes. La gente tiende a tener el error de hacer un círculo con un borde, pero a la hora de escalarlo es que nosotros sufrimos. Ya quedando eso sentado, entonces vamos a ver cómo se ponen los textos en las formas, ¿no? Vamos a intentar hacer este texto que está aquí, el de Adidas Originals, por ejemplo. ¿Cómo nosotros hacemos eso? Nosotros, yo te comentaba que hoy en día es mucho más fácil porque hoy en día nosotros tenemos una forma y lo que hacemos es pegar el texto a la forma, ya no tenemos que hacer mucho. Ahora aquí tú buscas en el texto y hay uno que dice herramienta de texto en trazado. Al colocar la herramienta de texto en trazado, cambia el icono, si lo ves es como una icono, una linecita, y me permite ponerme sobre cualquier forma que yo tenga. Voy a utilizar en este caso este círculo, en un trazado no compuesto. Ok, pues aquí, perdón, que es que aquí como hicimos un doble círculo no me lo está tomando. Voy a quitar esto. Vamos a quitarle el borde. A ponerle un color cualquiera para tenerlo solamente de referencia. Este es un trazado simple. Sobre este trazado simple yo vengo, utilizo la herramienta de texto en trazado, me paro en cualquier lado del trazado y automáticamente me aparece un texto de referencia. Yo puedo cambiar el texto aquí en la referencia a la tipografía. Yo pongo cualquier tipografía, en este caso voy a poner una bien simple, en teoría parecida a la que tenemos ahí. Lo pongo en mayúsculas, hago mi escrito, Adidas Originals. Me doy cuenta que necesito ponerlo en una letra bold, en un punto más grueso, entonces cambio las características del texto que a veces me aparecen en mi caja de herramientas aquí a la derecha o en la parte superior, eso depende de cómo uno lo tenga configurado en su pantalla. Vamos a decirle que queremos que tenga 36 es demasiado, 24 es muy poco, vamos a decirle que tengamos como 30 puntos.
y que no sea tamaño regular, sino que sea bold, ¿no? Para que se parezca más o menos. De hecho, yo creo que está muy bold. Después buscamos una mucho más parecida. Lo importante es que ya yo tengo en 2 pasos, tengo un texto en un trayecto. Súper sencillo, en 2 pasos. Ahora, ¿cómo yo muevo y cómo yo adapto ese texto hacia adentro, hacia afuera, un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha? Eso también se deja mover ahora muy fácil. Con las herramientas de la selección aparecen estos puntitos acá, estos nodos, estas palanquitas que me permiten irlo moviendo. ¿Tú ves? Yo solamente me paré al lado de la palanquita y lo voy acomodando donde yo lo necesito. Ahora, si yo necesito que ese texto, en lugar de estar afuera, esté... Ay, aquí se me... Okay. Si yo necesito que ese texto, en lugar de estar allá afuera, yo aquí primero pues lo acomodo en la parte donde quiero que esté, que es como bien centradito. Entonces me hago aquí... Ahí, listo. Me lo voy llevando, si veo que me hace falta un poquito o algo así. ¿Cómo yo puedo saber qué es exactamente el centro? Tengo una forma, cojo una regla, me paro en la mitad, pongo una línea guía y selecciono el texto. El texto también tiene un centro, fíjate que es casi, ¿no? Porque a veces el ojo me falla, entonces uno definitivamente tiene que hacerlo ya donde el punto exactamente te da. Ese es el centro, ahí yo sé que está centrado. Ahora, no lo quiero afuera, lo quiero adentro. Entonces, vuelvo y tomo el palito y lo que hago es que me meto en la forma. En el momento que yo me meto en la forma, tengo que ver entonces cómo es que yo lo necesito. Ah, que lo quiero aquí, pero lo quiero luego un poco más arriba. Todas esas características me van a dejar a mí, me van a permitir cambiarme de lado. Yo aquí ya estoy adentro, pero esta misma característica del texto me permite a mí que yo vaya saltando hacia adentro o hacia afuera. Cuando yo tomo de aquí es exactamente de dónde. Aquí hay una opción que me permite a mí ir saltando. Aquí está. Lo tengo que tener. Ahora lo tengo como oculto. Vamos a ver que lo puedo sacar para poderlo separar. Cuando yo lo voy transformando, lo reflejo. Me está permitiendo ahorita moverlo hacia adentro, pero bueno, luego te digo exactamente dónde está esa herramienta. Ahorita no la estoy visualizando. Ella normalmente me permite a mí irla moviendo. A ver si por aquí la encuentro.
la tengo en la mano. Por ahora vamos a dejarla aquí de este lado y la voy a tratar de trasladar a la parte interna. Ahí, solo que la quiero hacia adentro. El mismo trazado en el objeto. Esa propiedad tiene que ver con el objeto, porque estoy moviendo un texto que se convierte en objeto. El trazado, aquí está. Entonces el trazado es el desplazamiento del trazado. Entonces, cuando yo hablo del desplazamiento del trazado, esperemos que abra la ventanita. Un poquito lento en mi computadora. Ajá. Ese desplazamiento del trazado me da a mí un punto. Ese desplazamiento es el que yo puedo ir probando según la medida que yo tengo aquí, porque yo le digo previsualizar la medida. Entonces, si yo lo quiero hacia adentro, y este tiene 1.13, digámosle que ponga 1.03, al texto. Objeto, trazado, desplazamiento. Se me escondió de nuevo la herramienta. Ahí sí, objeto, trazado, desplazamiento. Lo que se me está desplazando es la forma en el trazado. Algo tiene ahorita, déjame, para la próxima clase te lo tengo más claro, porque tiene que poderse mover solamente aquí, donde dice objeto, trazado, con respecto al desplazamiento del trazado, él me debería dejar moverlo fácil. Quizá ahorita es porque lo tengo en pulgadas y entonces estoy dándole una medida muy grande. No me la visualiza, ¿no? Pero bueno. La idea es que nosotros podamos lograr hacer este logo. eh, la próxima clase del tiempo se nos agotó rapidito hoy. Lo vamos a dejar bien marcado y bien fácil, porque lo más importante de hoy para mí es que nos quedaran claros los conceptos de cómo se hacen los anillos, de que definitivamente no necesito tener contornos. Tener contornos es un problema, de cómo podemos hacer el trazado, que como lo vimos, tiene que ser una forma sencilla, una forma simple para poder tener el trazado, pero puede ser cualquier forma. Eh, yo puedo tener, por ejemplo, una línea curva. Vamos a hacer ese contorno. Ahí está.
por ejemplo, tengo esto y quiero hacer un texto que se vaya pegado a esa forma. Tengo que tener un color para el contorno para poderlo ver, ¿no? Y tengo un texto, voy a aplicar un texto en trayecto, un texto en trazado, le doy clic y le escribo martes 27 de noviembre, día especial del adolescente, por ejemplo. ¿Y qué pasa? Si yo tengo un texto que por alguna razón no me cabe porque tuviste que es mayor, ya está el trazado. Yo después de que tengo el trazado, lo único que tengo que hacer es ir viendo hasta dónde me permite a mí y hasta dónde yo quiero mantener el tamaño del texto con respecto al trazado. Pero es una herramienta muy bonita porque además me permite hacer cosas innovadoras. Si yo tuviera por aquí un corazoncito y quisiera ponerle todo eso alrededor del corazoncito, lo puedo hacer. Y ahora es mucho más fácil porque solamente tengo que ver con esta herramienta aquí, que es la del trazado. Ahora, hay otros tipos de trazados que son el trazado vertical y el trazado eh, como área, ¿no? Que ese trazado como área es diferente porque es cuando yo tengo, por ejemplo, la forma, en este caso un círculo. Vamos a verlo acá, y ya para terminar lo que son la parte del trazado. Yo tengo aquí una forma, un objeto, yo le debo desagrupar para que me deje elegir el de adentro nada más. Y le digo que quiero hacer un trazado de área. El trazado del área es diferente al trazado, al del texto en trazado. El trazado del área es que toma la forma de la figura que yo haya puesto debajo. Entonces, cuando yo digo texto en trazado en área, yo me paro aquí en el texto y automáticamente él me va a decir, ok, ¿cómo lo quieres? Ahorita me salen así porque creo que le dije vertical. Vamos a ponerle un color para poderlo ver. ¿No? Entonces aquí lo tengo vertical. Si lo quisieras horizontal, normal, de lectura línea, vamos a ver dónde volvemos. Hay que elegir este que dice ajá, herramienta texto área, el normal, el que no dice vertical, sino el normal. Automáticamente aparece un texto de base, de guía. Yo puedo poner ahí guía mundial de la... No estoy viendo que está el texto en negro, vamos a ponerlo de otro color. Guía mundial de los niños con problemas de autoestima y coordinación de los mejores puestos de trabajo en el mundo de los quienes. O sea, esta es la diferencia, es que precisamente el texto va tomando la forma y aquí el texto va tomando el trayecto. Entonces, son herramientas que son muy útiles a la hora de empezar a diagramar, saber exactamente que tengo cualquiera que sea la forma. Si es que yo tengo, por ejemplo, una comilla, vamos a ponerle aquí en la herramienta de texto normal, un par de comillas, una comilla. ¿Sabes cuáles son las comillas estas? Son así como, dependiendo
del tipo de letra, pues son las mismas comillas, ¿no? Si yo cambio el tipo de letra, esto se ve diferente. Vamos a hacer estas redonditas que siempre tenemos. Y yo quiero que esto ya no sea texto, sino que sea un elemento. Yo lo que tengo que hacer es crear el contorno del texto. Al crear el contorno del texto, entonces ya yo tengo una forma. Yo desagrupo eso, me quedo con una sola. Y yo tengo una forma cualquiera. Si yo a esta forma le digo que yo quiero aplicar un texto en trazado de área, bueno, aquí el trazado está compuesto, déjame soltarlo. Fíjate que no me permite hacer esto si yo tengo trazados compuestos, si tengo dos figuras, tiene que ser un trazado simple. Vamos a fabricar la forma nosotros mismos. Una forma como esta. Espera que tengamos. Y le pongo el texto de área. Yo lo que necesito es tener unas características de un texto que me permitan que se vea la forma. Entonces, bosquejos de un número sin par o parecido a millones de años luz. No se ve la forma porque tengo un texto quizá muy grande para la forma. Entonces lo que yo hago es normalmente venir y ir viendo la relación de la forma con el texto para que ese texto en realidad se pueda adaptar. ¿Okay? Entonces, bueno, de eso se trata un poco esto de la herramienta del trazado, del texto en trazado. Te quedo debiendo lo del desplazamiento porque por alguna razón ahorita no está funcionando. Me voy a fijar bien en la proporción o en la medida del desplazamiento del trazado para la próxima clase verlo. Y vamos a tratar de construir un logo exactamente igual a otro que nosotros tengamos para poder hacer el ejercicio. La próxima clase terminamos de hacer este ejercicio. Es importante que vayamos viendo dentro de lo que es la plataforma que yo les he dejado algunos ejercicios semana por semana. Esta semana pues igual teníamos que subir, no sé si ya subiste alguno porque la plataforma sí la tengo con fechas. Este módulo se cerraba creo que hoy o ayer, la entrega de las dos anteriores. Déjame verificarlo acá. Ajá, hoy creo que tengo por la fecha. Creo que estaba hasta el 30, porque, ajá, la entrega, la tarea. Si no he subido nada, por favor, súbelo porque dice que, exacto, estaba hasta ayer, ¿ves? Entonces, le voy a dejar abierta la fecha esta semana para que te pongas al día con esa. Pero ya, bueno, aquí yo les he ido dejando unos ejercicios. La idea es que hagamos el uso apropiado de una marca que tú propongas para impresión digital. En este caso, yo te invito a que ojalá pues, puedas vectorizar. Si ya tienes tú pensado tu propia marca, ¿no? O producto que quieras hacer. Yo normalmente les digo, vamos a hacer esta o la otra. Entonces quisiera que siguieras trabajando con esta, con la de Adidas. Haz el intento de hacerlo ya con estas medidas y estos parámetros que te he explicado el día de hoy. Y dejemos pendiente solamente la adaptación del texto. ¿Okay? Ya nosotros podemos hacer las diferentes estudios tipográficos. Esto también ya tú estás en capacidad de hacerlo. Así es que, bueno,
la tareita será que adelantes, ya que estamos trabajando solamente las dos, entonces vamos a seguir trabajando con esta misma imagen, esta de aquí. O sea, quiero que hagas este que está aquí, y vas a hacer esta otra, o sea, entre esta y esta, ¿ok? Ya Profe, en me la está próxima clase mostrando algo hacemos en la esto. pantalla. Ay, sí, ¿no lo estás viendo? Se ve Yo te estoy oscuro. diciendo esto y esto, perdón. Mira que yo lo estoy viendo normal. Qué raro que se vea oscuro porque yo estoy presentando. Déjame dejar de presentar para volver a presentar. Profe, lo del desplazamiento de las letras, creo que yo lo solucioné acá. Es que tiene que ver con la Logré, ventana. Ajá. logré esto, ponerla dentro del círculo. Sí, pero tenemos que hacerlo con la herramienta. Hay una ventana específica. Yo tenía ¿A ti te dio la seleccionado medida? no, Ajá. el texto y no me fui a objeto, fue a texto, que está la opción esa de texto en trazado. Uh-huh. Y ahí me da la Que fue la opción que hicimos. de texto en trazado y ahí está seleccionada la de arco iris. Y allí me pone dizque alinear con el trazado. Esto me da la opción de voltearla y me pone trazo ascendente, trazo descendente, centrar y línea de base. Ajá, con línea de base y uno lo puede mover con respecto a la línea de base. Esa es la partecita que estaba buscando, esa ventanita no la tengo yo activa o no la tengo abierta. A ver, aquí. Ahora sí estoy viendo, estoy mostrándote el Moodle. Sí. Ok, quiero que hagamos entonces la réplica de este y la réplica de este, ¿ya? Como ejercicio, para Los que, dos primeros. no, este que está aquí, el de la A y el logo, y este de abajo, el que estábamos haciendo ahorita juntos, ¿ya? Haces esos dos para que entonces nos quede pues igual sentado el ejercicio de lo que es el desarrollo de la marca, y luego vemos qué color será, porque esta es la opción blanco y negro, pero la tareita incluye que investigues un poquito sobre qué color está trabajando la marca ahora, ¿no? Esta marca, para que lo podamos ver en las aplicaciones de color. Y la próxima clase pues vamos a hacer algo muy divertido porque pues ya que hemos ido avanzando en lo que ha sido lo que son trazados, vamos a ver lo que se hace para hacer módulos de patrones textiles, ¿vale? Okay. No te dejes atrasar, ve poniéndote al día. Este módulo es un módulo súper intenso. Todas las semanas tenemos que hacer un trabajito y ya tenemos, esta es nuestra tercera semana, así es que ya tenemos 3 trabajos por entregar. El de la vectorización simplificada, el de la vectorización de formas geométricas y este que es la vectorización de la marca, ¿vale? Para que no te aproveches estos días y te vas poniendo al día. Entonces, que te vaya muy bien. Estamos hablando la próxima semana. A ver si dejo presentar aquí. Bien, grabación.